que ahora esto, espero que coja la voz bien. Vamos a orar un momento al Señor. Yo te quiero dar las gracias, Padre, por esta comunidad, por poder estar otra vez aquí, porque me hayan podido acompañar, Gloria y Marga, y por todas las personas que aún pueden estar aquí, que aún no han empezado a trabajar y que podemos compartir tu palabra. Gracias por estos textos tan antiguos que nos pueden ayudar a entender también aquello que tú quieres revelarnos el día de hoy, Señor. Yo me humillo ante ti, Señor, sabiendo que yo no soy nada, y espero que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, para que podamos no solamente profundizar, sino también cambiar aquellas cosas que en nuestro día a día tú quieres que cambien, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, antes de ir a otras lecturas del Nuevo Testamento, voy a haceros como hago como profe. No hace falta que habléis, pero si alguien quiere levantar la mano puede hablar. A ver si os habéis fijado en este texto que hemos leído del libro de Esther. Ya llevamos 2 capítulos, o sea, son 10, es el 20% lo que hemos leído. ¿Cuántas habéis notado si Esther ha hablado? ¿Cuántas cosas ha dicho Esther en lo que llevamos del 20% de su libro? No ha dicho muchas cosas. De hecho, ha hablado. Se nos ha dicho que ha callado por un lado, porque le dijo su tío, que le decía de padre, Mardoqueo, que no dijera que era judía, y esto lo hizo, se calló. Pero por otro lado, transmitió al rey esa información que Mardoqueo había oído de que había un complot contra él. Y dice que Esther se lo dijo, por tanto sí que habló. Pero no sabemos lo que le dijo. Lo importante hasta ahora son los hombres. A Vasti ya la han eliminado, a la reina Vasti, por no querer presentarse ante los borrachos, ¿os acordáis? Y ahora resulta que lo que tienes es hay eunucos que hacen un complot, un rey que busca una nueva reina, Mardoqueo que intenta ayudar a su sobrina, hija, pero en todo esto las mujeres prácticamente no hablan. Y si lo mirásemos a lo largo de la Biblia, veríais que las mujeres pocas veces son escuchadas, en el sentido que la canción que decía que lloraba como un niño que escucha y tal, pocas veces son escuchadas, no sé por qué. Si le preguntaba a Miguel Ángel, si escucháis los relatos de los 4 evangelios que hablan de la resurrección de Jesús, veréis que en todos habla de mujeres. Mujeres que van el primer día de la semana, el domingo, a la tumba, se la encuentran vacía, ven a ángeles, ven tal. Y sin embargo, yo os voy a leer un texto y veréis cómo de repente han quedado silenciadas. Es un texto de Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, muy bonito, un texto espectacular, os lo recomiendo que lo leáis todo el capítulo, pero solo voy a leer los primeros versículos. Dice: hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual también estáis firmes. Os doy tiempo para buscarlo y de paso, porque Jun me lo ha pedido, recuerdo que ahora he cambiado de versión, esta es la versión que a mí me aparece aquí como del español moderno, o una traducción al español moderno, pero lo de menos es la versión. Va a cambiar alguna palabra, pero el relato, lo que ha leído Lucy del relato de Esther, o el relato de que hace Pablo de la resurrección, no va a cambiar, vais a ver que es el mismo. Sigue diciéndonos, ¿no?, también a nosotros, que estamos firmes en el evangelio que predicó Pablo. De hecho, las iglesias protestantes son muy paulinas, siguen doctrinas basadas en enseñanzas de Pablo. Sigue diciendo: por el cual, el evangelio, también sois salvos si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. O sea, Pablo insiste en que hay una forma de predicar el evangelio que nos lleva a la salvación y hay otras formas de predicar el evangelio que son vanas, que no sirven para la salvación. En primer lugar, dice Pablo en el versículo 3, os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está diciendo lo que los evangelios dicen. No hay ni un solo evangelio, por muchas diferencias que veáis en ellos, que no diga que Jesús padeció, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por tanto, Pablo es
fiel a esta enseñanza. Pero fijaos, aquí viene lo que me interesa. En este versículo acaba, en el 5. 1 Corintios 15, 5. Dice, fijaos, ahí lo pone. Apareció luego a Pedro, Cefas es Pedro, y después a los 12. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Se apareció a alguna mujer o solo se apareció a Pedro, a los 12? Yo, para que no penséis que son manías mías, voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, si lo queréis buscar, y voy a empezar a leer cómo lo cuenta este Evangelio. Dice que el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Vale, puedes pensar que no le vio, solo vio una tumba vacía. Por lo tanto, Pablo no está diciendo nada incorrecto. María Magdalena no le vio. Pero vamos a seguir. Yo le he dicho, cuando me lo ha preguntado Camila, dice, ¿qué título lo quieres poner a esa predicación? Yo le he dicho, ponle el silencio de las mujeres. Para las mujeres no es que siempre estéis calladas, es que se os ha silenciado muchas veces. Y es un silencio parecido, yo lo entiendo parecido al de Jesús ante Pilatos. ¿Por qué cayó Jesús ante Pilatos? Hay veces que una mujer calla porque piensa que ¿de qué va a servir lo que va a decir? Que es mejor callar. Ahora, sin embargo, María Magdalena no se va a callar. Dice que corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Qué curioso, ¿no? Va María Magdalena, va a buscar a ellos corriendo y les dice, ella, solita, les dice, no sabemos dónde le han puesto. O sea que tal vez no iba sola. Si leísteis, creo que leísteis el domingo pasado en Mateo o en Lucas, en otros, veréis que habla de varias mujeres. Ella no va sola. Son mujeres, dice Lucas, que han preparado una serie de perfumes para poder hacer lo que era ritual clásico en esa época de los judíos y no habían tenido tiempo apenas de hacer cuando enterraron rápidamente a Jesús después de bajarle de la cruz y quieren acabar su ritual de enterramiento, pero no hay ningún cuerpo en el que hacer ese ritual. Y ella corre y dice, no sabemos dónde le han puesto. Por tanto, había mujeres allí. Es verdad que estas mujeres en otros textos, en Lucas, por ejemplo, dice que se encontraron con ángeles. Por lo tanto, no fue con Jesús mismo, fueron los ángeles los que les dijeron, no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ¿no? Por tanto, hay otras maneras de entender esto. Pero en este, fijaos qué dice. Salieron pues Pedro y el otro discípulo que iban al sepulcro y los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó y vio los lienzos que habían quedado allí, no entró. Primera cosa muy interesante, lo que perdemos a veces con las traducciones. Aquí va a decir siempre vio. Luego voy a leer otra vez el verbo y va a decir vio. Yo voy a hacer de traductor hoy. Voy a intentar ser fiel a mi manera, yo no soy traductor, a lo que pasa en el original. Pero el original usa 3 verbos diferentes para ver. Este lo vamos a dejar tal cual. Vio. Luego dice que entonces llegó Pedro, Simón Pedro, siguiendo, entró al sepulcro y vio otra vez que los lienzos habían quedado allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, y entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Aquí las 3 veces dice que vio. El segundo, cuando es Pedro el que entra y ve este lío de las sábanas, que no sé si a vosotros, a mí me encantan esos detalles, el verbo que podríamos usar nosotros sería observar. Él observó estos detalles. Porque claro, pensemos en esa costumbre. Ellos tienen una costumbre un poco a lo egipcio, pero sin llegar a usar vendas como con las momias, de envolver a los muertos en una sábana. A Jesús lo envolvieron en una sábana. Acordaos de Lázaro, cuando sale de la tumba, casi no se puede mover, y Jesús dice, desatadle. O sea, están como si los muertos se tuvieran que escapar y hubiera que vendarles, atarles de alguna manera. ¿Qué pasa? Aquí él observa que esas sábanas estaban allí, el sudario que se ponía sobre la cabeza vendría a ser
como un trapo extra, vamos a llamarlo trapo, pero la sábana que envolvía el cuerpo solía ser, y en este caso era de una sola pieza, y él la ve allí y no dice en ningún momento que esté desdoblada. Él observa eso y no sé si hablasteis de esto la semana pasada, hablasteis de estos detalles con la resurrección. Es que no me quiero repetir antes de ir al otro, porque en realidad lo interesante para mí es que el cuerpo de Jesús no fue sacado de allí. El cuerpo de Jesús se transformó. Si seguís leyendo a Pablo, veréis que nosotros también seremos transformados. Y nuestro cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, lo que allí ha pasado no tiene explicación. Pedro lo observa y no tiene explicación. Observa unas sábanas y dice, ¿cómo han podido sacar de aquí el cuerpo de Jesús si están las sábanas tal como las dejamos? ¿Cómo ha salido de aquí el cuerpo? Ha salido, pues como luego entraría a ver a los apóstoles, que es verdad que lo cuenta, que dice que estaban todas las puertas cerradas y Jesús entró a verles. Y luego dice que Tomás no estaba, que le fueron a buscar, él no creía, y dice, yo si no lo toco, no lo creo. Ya no es si no lo veo, es si no lo toco. Y Jesús se le aparece también a Tomás, le dice, toca mis llagas, pon tu mano en la herida de mi costado. Y dichosos, ¿qué dice? Los que sin haber visto han creído. Vale, volvamos al ver. Estamos en los que no vemos, que somos nosotros. Vamos a ver qué es lo que ellos no vieron, porque el sepulcro está vacío. El primero hemos dicho que llega ve y es un verbo distinto. El siguiente es ver, observar cómo están las sábanas. Y el tercero que he leído, lo vuelvo a leer, dice en el versículo 8 del capítulo 20 de Juan, entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Este verbo ya no es el mismo verbo. ¿Qué verbo podríamos poner aquí? Yo diría que tiene algo que ver como los ingleses, ahora no está Tamar, está trabajando, Tara, pero los ingleses te dicen a veces, ay sí. Cuando te dice ay sí, ¿qué te está diciendo? ¿Que te ve o que te entiende? Ah, vale, sí. I see you. Pero cuando te lo dicen los ingleses, te está diciendo, te entiendo. Te están hablando de algo y dices, sí, ahora lo veo, claro, lo entiendo. Ese es el verbo que usa aquí. El verbo griego es diferente a los otros dos. El primero, blepein, sería como mirar simplemente. El segundo, que es de donde viene theoreo, que es de donde viene teorema en matemáticas, es algo que tú lo puedes razonar. Lo ves, lo observas, lo razonas y dices, sí, es así. Pero el otro, eidein, es donde viene nuestra palabra idea. Tiene una idea. ¿Qué hacen en los dibujos animados? Ponen una bombillita que se enciende y tú enciendes una luz normalmente para ver algo, ¿no? Quieres ver algo. Y entonces el verbo ese que usa es como decir, entonces el discípulo amado se le encendió algo, su cabeza, vio más claro lo que estaba pasando y dijo, ahora creo. No lo dice en primera persona, pero dice, vio y creyó. Y vamos a seguir un poquito. Dice, aún no entendían la escritura que le era necesario resucitar entre los muertos, y entonces volvieron los discípulos a los suyos. Yo creo que el que no entendía era Pedro, o los otros. Pero este discípulo amado sí que lo había entendido, porque si no, no hubiera creído. Pero bueno, algunos no creían aún, ¿no? Pero María Magdalena, ¿qué hizo? Se volvió con ellos. Con el grupo de los, vamos a llamarles, ¿cómo les llamamos para no ser muy ofensivos? Los machos quedan mal. Bueno, con el grupo de los apóstoles, vamos a llamar. Ella no se fue con ellos, ella se quedó allí. Y dice que María Magdalena se quedó allí llorando, fuera del sepulcro. Ella no se conforma con ver la tumba vacía. Ella rompe a llorar. Yo he pasado un montón de años sin llorar, ya os lo he contado algunas veces. Para mí era una desgracia, o sea, yo hubiera querido llorar cuando me dijeron que mi abuela había fallecido, pues me hubiera gustado llorar y no me cayó ni una lágrima. Mis hijas incluso me decían, Miriam, papi, pero no ploras. Te han dicho que es amor sabio y no ploras. No lo entendía, debe ser la testosterona, no sé
que estaba ahí, que no me dejaba llorar. Y con el tiempo empecé a llorar. Me ha ido muy bien, la verdad, el cambio. Y me di cuenta de una cosa que a mí me gustaba mucho de Santa Teresa de Jesús, que decía que recibía el don de lágrimas. Ya os he hablado del don de lágrimas. Para mí es muy importante poder llorar. Expresa muchas cosas, te alivia. Los científicos incluso han estudiado las lágrimas que derramamos cuando, por ejemplo, bostezamos o cuando lloramos de pena, y hasta tienen composiciones químicas diferentes. O sea, llorar desaloja algunas sustancias que, bueno, algunas endorfinas, algunas cosas del cerebro que a lo mejor es mejor sacar, ¿no? El caso es que ella está allí llorando, y mientras lloraba, se inclinó otra vez a mirar en el sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Esta pregunta es muy buena. Yo me he dado cuenta con los años. ¿Por qué lloras? Hay gente que llora de rabia, de impotencia. Hay gente que llora de alegría. Yo he visto gente llorar de alegría. Hay gente que llora de pena. Puedes llorar por muchos motivos. Y estos ángeles le preguntan a María Magdalena: ¿por qué lloras? Y él les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No se conforma con que no esté. Ella quiere verlo, aunque esté muerto. A lo mejor aún no ha creído María Magdalena en su resurrección, pero quiere verlo, quiere ungirle con los perfumes. ¿Os acordáis de la otra María de Betania de la que hablábamos? Que llegó, derramó un perfume de nardo puro que valía miles de euros y se enfadó Judas con ella y tal. Pues ella quiere hacer lo suyo, su parte. Quiere. Y entonces dice que después de ella decir que llora porque se han llevado a su Señor, además no dice a Jesús, dice a mi Señor, que esto hay que entenderlo. Si una persona hebrea en este momento, en esta cultura, que aún no había cristianismo, no nos olvidemos, a veces decimos, Pedro y los cristianos, no, ellos eran judíos, Jesús era judío, todos eran judíos. Aún no podemos hablar de cristianismo, acaba de resucitar Jesús y eso dará inicio al cristianismo, pero eran judíos. Si ellos dicen mi Señor, están diciendo Adonai, que lo cantamos en muchas canciones, es la forma que ellos usan para decir el nombre de Dios sin nombrarlo. En el Salmo 23 dice Jehová o Yahvé es mi pastor, pero ellos no dicen Jehová ni Yahvé, dicen el Señor es mi pastor. No pueden decir ese nombre, no lo quieren pronunciar, por si acaso lo pronuncian en vano, por si acaso lo dicen sin respeto, no lo pronuncian, dicen el Señor o mi Señor. Y ya he dicho, se han llevado a mi Señor. Y habiendo dicho esto, se vuelve atrás y vio a Jesús de pie. Pablo, fallo, lo siento, pero te equivocaste. La primera que lo vio, según este evangelio, fue María Magdalena. Lo que pasa es que ella no dice que ha visto a Jesús. Fijaos, dice, habiendo dicho eso, se volvió hacia atrás, vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Hay varias explicaciones. Le pasó a los discípulos que iban hacia Emaús. No lo reconocieron, hablaron con él, luego dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, pero hasta que no se sentó en su casa, le invitaban a pasar a cenar y partió el pan y lo bendijo y dio las gracias y desapareció ante sus ojos, no se dieron cuenta de que era Jesús. ¿Qué hay en este cuerpo resucitado que nos hace a veces difícil reconocerle? No lo sabemos, no tenemos datos, pero podría ser una explicación. Otra explicación es que era oscuro, todavía era de noche. O a lo mejor se había hecho de día y no lo reconoció, no lo sabemos. Pero fíjate que Jesús también habla. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús dice una pregunta más que los ángeles. Vuelve a insistir en el por qué lloras, igual que le insistirá a Pedro y le dirá, Jesús resucitado le dirá, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me quieres de verdad? Insistirá 3 veces con esa pregunta. Aquí, él insiste en esa pregunta, ¿por qué lloras? Pero como él sabe lo que ha dicho a los ángeles, que no sabe dónde han puesto a su Señor, él insiste, ¿a quién buscas?
Porque ¿a quién buscamos nosotros cuando buscamos al Señor? No buscamos un cadáver, ¿a que no? Pero ella tal vez buscaba un cadáver. Queda mal esta palabra aquí, pero ella tal vez todavía buscaba un cadáver al que ungir con los perfumes. Pero nosotros cuando decimos que hemos encontrado al Señor no hablamos de un cadáver. Si alguien te dice, he tenido una conversión, me he encontrado con el Señor, no piensas, ya se lo han encontrado, ya sabemos dónde lo han puesto. No, no estamos hablando de eso. Pero ella sí. Entonces Jesús quiere saber a quién buscas. Y ella, fijaos lo que dice, pensando que era el jardinero, porque Jesús estaba enterrado en un jardín, le dijo, Señor, que no es lo mismo que mi Señor. Toda mujer podía llamar a un hombre o a una autoridad o a su marido, le podía llamar también Señor. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, ella sigue buscando al cadáver. Ella sigue buscando el cuerpo de Jesús. Voy a hacer un paréntesis aquí, dedicado a la gente que le gusta, como a mí, profundizar en cosas un poco filosóficas. Todas las culturas que han tenido grandes personajes han caído en la idolatría después. Incluso el pueblo de Israel, no nos engañemos, también cayó en la idolatría, si no leed del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel tuvo un gran liberador, Moisés. Y Moisés, supongo que os habéis fijado en estos detalles, que antes eran como escandalosos leer estas cosas, como yo lo voy a decir, pero hay que leerlo como está escrito. Dice en Deuteronomio, no ha habido ninguno como Moisés hasta nuestros días. Eso empieza así el libro de Deuteronomio. O sea, el que lo escribe habla en unos días posteriores a la vida de Moisés. Y en ese mismo capítulo, leed el último capítulo de Deuteronomio, dirá, y Moisés fue enterrado, pero no sabemos dónde está su cuerpo, porque Dios no quiso que se supiera, para que la gente no fuera en peregrinación allí. Y antes de cerrar el paréntesis, se lo dedico a los que les gusta buscar noticias de Israel en YouTube y en estos sitios. Casi cada año, muchos judíos, miles de judíos, se reúnen en la tumba de uno que ellos dicen, un rabino, que dicen que fue como un Mesías, que vivió, no sé si en Ucrania, creo que está en Ucrania. Bueno, lo podéis buscar, yo no me acuerdo ni el nombre, solo he visto la noticia alguna vez, porque cada año se repite en el centenario, creo que es de la muerte de este rabino. A veces ha habido hasta auténticos líos, muertes y todo por aglomeraciones, bueno, cosas que han pasado. Y esto es lo que Dios quería evitar. No quería que fuesen todos a la tumba de Moisés. Por tanto, no sabemos, nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Pero ella sigue insistiendo en que si el jardinero, el que ella cree que es el jardinero, aún cree que es el jardinero, sabe dónde está el cuerpo de Jesús porque estaba allí cuidándolo, que le diga dónde está. Que ella ya veremos qué hace con el cuerpo. Si lo entierra, no sabemos. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice, María. Nada más. ¿Qué dice vuestra traducción? María. No dice nada más. Es muy curioso esto. Yo, con el permiso de Yalaiza, voy a decir una cosa que me llama la atención cada domingo que vengo aquí. Yo le digo, hola Yalaiza, ¿cómo estás? Y me dice, muchas veces me dice, ¿te acuerdas de mi nombre? ¿Te acuerdas? Como, qué raro. Es verdad, me acuerdo de pocos nombres. Y el suyo es muy difícil de recordar. Para mí es difícil. ¿Qué pasa? Como sigo lo que ponéis en el grupo, sigo comentarios, buenas noches, cosas muy bonitas que ponéis en el grupo de WhatsApp, veo que pone ella sus oraciones allí y pone Yalaiza allí, ¿no? Entonces, por eso me ha quedado el nombre. Claro, Jesús no tuvo que hacer ese esfuerzo, ni tenía un WhatsApp. Jesús conocía perfectamente a esta mujer. Sabía perfectamente quién era. No era como vosotros y yo, que nos hemos creído lo que ha dicho después la tradición, que ha dicho que era una prostituta. Buscadlo en los evangelios y os desafío a que el próximo día que yo venga alguien me diga dónde dice que era una prostituta. No lo dice. No sé a quién se le ocurrió eso. Y hemos creído cosas, pero él la conocía. Sabía perfectamente quién era. Y la voz de él, llamándola por su nombre,
fue mucho más eficaz que la visión. Y para no criticar a Pablo más, voy a decir una cosa. En cierto modo, Pablo tuvo razón. Se presentó a Pedro, se presentó a los 12, tal, y no nombra a esta mujer, porque esa mujer, más que verlo, lo oyó resucitar. Eso es muy importante. Es muy importante oír la voz del resucitado. Acordaos que en ese mismo evangelio dice, y mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen, y yo sé cuáles son mis ovejas. Las que me escuchan a mí y oyen mi voz. Dice que ella, volviéndose cuando oyó a Jesús decirle María, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Me voy a parar aquí, que ya me he enrollado mucho y tengo que volver un momento a Esther. Es muy bonito esto. Primero, está escrito para nosotros, para gente que no hablamos hebreo. Nosotros sabemos que rabino, raboni, rabí puede significar maestro, o podemos no saberlo. Es mejor que nos lo especifiquen, que alguien nos diga que eso significa maestro. Si alguien tiene un maestro, es porque se considera su discípulo. María es una discípula de Jesús. No lo olvidemos. Aquí ha habido 3 personas. Pedro, vamos a llamarle apóstol, un discípulo amado y una discípula también amada, también lo era amado Pedro, por supuesto. Del discípulo amado no sabemos el nombre, pero de ella sí. Por si nos quedaba alguna duda, Jesús lo ha pronunciado, María. Y ella no le ha dicho Jesús, no le ha dicho Señor, mi Señor, Adonai, le ha llamado Maestro. Fijaos, cuando Pablo habla de la ley, y ahora ya me voy a poner un poco teológico, aviso, si alguien quiere desconectar, dice que la ley fue como un pedagogo, fue como un ayo, fue como un maestro. Un maestro, yo soy profe, y los que hacemos pedagogía sabemos que a los niños, Marga sabe más que yo de esto, porque los coge aún más tiernos a los niños, y sabe mejor que yo esto, a los niños hay que acompañarles. No se trata como aquí, yo aquí os puedo venir, soltaros un rollo, y alguno se puede ir a casa pensando, vaya rollo, nos ha pegado hoy Luis, o puede pensar, mira, voy a pensar en esto porque me parece interesante. Pero a los niños no les puedes hacer eso, hay que acompañarles, y ellos van a ir aprendiendo cosas. Yo siempre digo que en la enseñanza las mejores educadoras están en 0 a 3 años, luego empieza a haber alguno que otro regular, en mi instituto ya hay muchísimos horrorosos y horrorosas, me podéis incluir entre ellos, y en la universidad ya no te digo, para encontrar un buen profe en la universidad has tenido mucha suerte. ¿Por qué pasa eso? Porque ya se creen que saben mucho, o nos creemos que sabemos mucho, y que es problema de ellos aprender. Mientras que cuando los cogen de 0 a 3 años, los niños no saben, a veces ni siquiera las madres y los padres saben nada, es el primer hijo que han tenido, van desesperadas un día al colegio, supongo que no me lo estoy inventando, porque no son capaces de quitarle el pañal, y esa misma semana se lo han dicho el lunes a la maestra de infantil, y el viernes ya el niño se vuelve a casa sin pañal, hace sus cosas en su tacita pequeña de allí, tal, y la madre y el padre, ¿cómo lo habéis hecho? Porque saben cómo hacerlo, son maestras. Saben cómo hacerles aprender eso. Han visto a muchos niños en esa edad. Esa madre es el primero que tiene. Yo les digo a muchas madres cuando vienen al instituto, estoy desesperada. Digo, bueno, es lógico, es tu primer adolescente. No te acuerdas ya de cuando tú eras adolescente. Yo he tenido a miles de adolescentes. Yo ya sé cómo son, les empiezo a conocer. Sé más o menos cómo tratarles. Tú te acabas de estrenar. Ha llegado la adolescencia y socorro, ayuda, ¿qué hago? No saben qué hacer a veces los padres y las madres. Un maestro es una figura muy importante. Jesús no fue un maestro de escuela, ni de instituto, de universidad. Él cogió a sus discípulos y los discípulos se fueron tras él. Lee el principio de este evangelio. Está Juan Bautista bautizando, aparece Jesús, él les dice a unos de sus discípulos, de Juan el Bautista, mirad, yo había recibido una profecía, una señal me tenía que ser dada. Aquel sobre el que veas que el Espíritu desciende en forma de paloma,
ese es el Cristo, el ungido, el Mesías. Vio que eso ocurría con Jesús y les dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos fueron y le siguieron. Dice, en plural, le siguieron. Sabemos que había dos. Uno no sabemos quién era porque nunca nos dice quién era. El otro era Andrés. Y Andrés va a buscar a su hermano Pedro y le dice, ven, porque hemos encontrado al Mesías. Y fueron y empezaron a estar con él. ¿Y Jesús qué les decía cuando le preguntaban, quién es? Decía, venid conmigo y lo veréis. Él hizo de modelo. La ley fracasó en eso. Pablo tenía razón, la ley no sirvió. Los judíos que seguían la ley y la Torá, y hoy en día aún les pasa, sabían que no debían caer en la idolatría, pero cayeron en la idolatría. Sabían que tenían que esperar a un Mesías, y el Mesías vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Lo dice también este Evangelio al principio. No les sirvió de nada la ley. Fue un mal maestro. Aunque Torá significa enseñanza, no significa realmente ley. Significa instrucción, enseñanza. No les sirvió de tanto. ¿Qué es lo que sirvió? El contacto con Jesús. Estar con Él. María, que había estado con Él, estaba llorando. A lo mejor las propias lágrimas no la dejaban ver a su Señor. Y cuando yo que la llamaba María, supo que era su maestro. El que la había transformado. El que, eso sí lo dicen los evangelios, había sacado de ella 7 demonios. Vete a saber de qué estaba hablando. Ira, envidia, llamadlos como queráis a esos demonios. Demonios reales, posesiones reales, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella le consideraba su maestro. Y lo vio aquí, aunque pensara que era el jardinero. Y le llamó maestro. Vamos a volvernos a Esther. Esther va a ser la reina de toda Persia, de ese imperio que llegaba desde la India hasta Egipto y Etiopía. Va a ser una figura importantísima, tiene un libro solo para ella. Y sin embargo, perdemos de vista muchas veces, aunque ponemos Esther a un montón de mujeres cristianas, se llaman Esther, perdemos de vista que Esther no es un nombre judío. Hadasa es un nombre judío. Esther es un nombre persa. Y Mardoqueo es un nombre persa. Su tío tiene un nombre persa. María no. Miriam es un nombre hebreo. Pero estos tienen nombres persas. ¿Qué pasa? Marduk es el dios de Persia. Si tú llamas Mardoqueo, eres un niño que ha sido llamado en el nombre del dios de Persia, Marduk. Y si te llamas Esther, estás siendo nombrada en función de la diosa persa Ishtar. La diosa Ishtar, buscarlo en internet, que es Esther, de donde viene nuestra palabra estrella. ¿Qué pasa? Tenemos un problema aquí. Tenemos gente, que lo dice el texto que ha leído nuestra hermana, que salió porque fue deportada del mundo judío, de Judea, fue llevada a Babilonia, de Babilonia ha acabado en Persia, han perdido en cierto modo sus raíces culturales y ya se han identificado, se han mezclado con ese pueblo. Los judíos que mataba Hitler no se llamaban Abraham, Isaías, Ezequiel, Yeshua, no, se llamaban, los judíos que mataba Hitler, ¿cómo se llamaban? Con nombres alemanes. Se llamaban Otto, se llamaban Hans, se llamaban Friedrich, los mataba igual. No le importaba que se hubieran asimilado a la cultura alemana. Le daba igual. Edmundo Husserl, un filósofo muy importante judío, que le debemos un montón de cosas, este hombre se había hecho protestante, se había casado con una mujer protestante, había educado al mejor filósofo de toda Alemania, nazi por cierto, que se llamaba Martin Heidegger. Y aún así fueron a buscarle. Heidegger, que le había dedicado su obra más importante a este Edmund Husserl, no le defendió y fueron a matarle porque era judío. Y entonces, ¿qué hace Esther? No decir que es judía. Disimula, tiene el nombre de Ishtar. No van a pensar que soy judía, no me llamo Miriam. Me llamo Esther. Disimulan, se hacen pasar por gente de Persia que vive en Susa, y nosotros al día de hoy no nos damos cuenta de cuántas veces hemos tenido que disimular como ella. Hemos tenido que callar. A ella le dijo a su tío, cállate,
no digas de dónde eres. Todo este libro, si Dios quiere, lo acabaremos durante este 2024, si Dios quiere. Todo este libro lo podríamos leer en clave siglo XX. Lo que les pasó a los judíos en la Alemania nazi, lo veréis en este libro. Mejor dicho, lo que les iba a pasar en este libro es lo que les acabó pasando en la Alemania nazi. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? Ese segundo capítulo, este 20% que hemos llegado a leer hoy. Que Esther era prudente. Que Esther sabía que lo que le iba a pasar iba a ser lo que Dios quisiera. Iba a ser la gracia de Dios. Las mujeres, leen los evangelios, cuando encontraron que Jesús no estaba allí, que lo habían sacado o hubiera pasado lo que hubiera pasado en su tumba vacía, dice que callaron. Buscadlo. Las mujeres callaron. Si sabemos algo de Jesús resucitado, no es porque María saliera corriendo y fuera a buscar a Pedro y al discípulo amado. A lo mejor esto lo sabemos porque después lo contó, lo que yo he leído hoy. Las mujeres callaron. Fueron los hombres los que hablaron, los que se vieron con la fuerza, con la capacidad de hablar. Pedro, los apóstoles, etc. Las mujeres se habían acostumbrado a callar. Y sin embargo, en todos los relatos aparecen estas mujeres. Y yo quiero que nos llevemos hoy una reflexión muy importante. ¿Qué nos convierte de verdad en discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que realmente hace de nosotros verdaderos discípulos, discípulas de Jesús, amados de Jesús, como el discípulo amado? ¿Lo que decimos o lo que vivimos? Porque sabemos lo que María vivió. Vivió esta experiencia única, oyó esa voz, María, se encontró con su maestro resucitado, fue la primera de hecho, la primera persona fue ella. Aunque luego callase, esto no la hace menos discípula. Aunque luego los evangelios, algunos ni siquiera nombren a las demás mujeres que iban con ella, que dice, no sabemos dónde la ha puesto, quiénes iban con ella. Aunque no sepamos más nombres, aunque muchas callasen, su experiencia es su experiencia, su vivencia. Y vuestra vivencia y mi vivencia es lo que nos hace discípulos o discípulas de Jesús. No podemos, perdón, ya lo he dicho otras veces y sé que hay personas que no nos gusta, no podemos ir por la vida en plan que lo que vale es, Señor, en tu nombre, yo predico en tu nombre y poniendo dos medallas, he hecho tantas cosas en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, porque Jesús, leedlo en los evangelios, a estos que le digan esto dirá, apartaos de mí, no os conozco. A algunos que van diciendo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, les dirá, no os conozco. Y sin embargo a María la conoce perfectamente. La llama por su nombre. Y ella le conoce a él perfectamente, porque lo que nos convierte en verdaderos discípulos es nuestra relación con él. Nuestra relación de discípulo a maestro, de discípula a maestra. ¿Qué, y con esto acabo, qué le dijo Jesús a María de Betania cuando su hermana Marta le decía, mira, no me ayuda, dile que me ayude, está ahí sentada, tal? Le dijo, no le voy a decir que te ayude, porque ella ha escogido la mejor parte, que es escucharme a mí, ser mi discípula, y esa parte no le va a ser quitada. Por lo tanto, yo os animo a escuchar a Jesús, a ir a los textos, a profundizar en cómo realmente fue Jesús, cómo se reveló Jesús a cada una de las personas que estuvieron con él en su vida y en su resurrección. Y veréis que Jesús no quiere que nos vayamos poniendo medallas, quiere que seamos personas capaces de sentarnos a sus pies y escucharle. Si hay que llorar, llorar. Si hay que callar, callar. Pero escuchar al Maestro. Que así sea. Amén.